Gente de éxito es presentado por Centro Médico Maracay, ahora más cerca de ti. La Universidad José Antonio Páez está en Maracay. UJAP, la pasión del saber. Lo que usted escucha al fondo es de la autoría de Miguelito Díaz y se llama Somos Tigreros. Y aquí somos tigreros, por lo menos en este programa, en esta cabina, durante la realización de este programa, somos tigreros. Yo, después de ahí, bueno, usted decida. Pero mientras estemos en Gente de Éxito, obedecemos al título de esta canción. Es un tema que se ha convertido en un himno más moderno, pues, de la fanaticada y del equipo Tigres de Aragua, resaltando en su letra la identidad aragüeña y el orgullo que representa para los aragüeños el equipo y ser fanático de ese equipo. El autor, como les decía, es Miguelito Díaz y la grabación la hizo con su cuarteto de cabecera, Los Toros de la Llanura. Fue estrenado en 2024, se popularizó muchísimo durante esa temporada, pero durante la temporada ahorita, 2025-2026, también se dejó escuchar muchísimo. Es un joropo llanero muy sabroso. Y yo lo traje hoy porque hoy va a ser un programa de gente apasionada. Y Miguelito Díaz es un apasionado por el estado de Aragua, por todo lo que hay en él, por los Tigres de Aragua. Y por eso yo dije, no, lo tengo que llevar el tema de un apasionado para conversar con otro apasionado. A mí me dijeron, a ese invitado tuyo de hoy no le gustó tanto el joropo, pero yo sé que como es de los Tigres, sí le va a gustar. Así que en unos minutos se lo presento. Si usted está en sintonía, usted es Gente de Éxito. Bienvenidos a Gente de Éxito. Buen día, buen fin de semana. Además, un fin de semana largo el que tenemos por delante. Bienvenidos a este programa que yo amo con mi corazón, Gente de Éxito. Un espacio que nosotros hemos creado acá en Éxitos 93.1 para resaltar a las personas que están haciendo cosas buenas, para resaltar a quienes nosotros creemos, a quienes nosotros estamos convencidos que son gente de éxito. El equipo exitoso también que me acompaña para hacerlo posible al control técnico está Carlos. Carlos, ¿tú vas a estar el fin de semana también? No, me chismean. Gustavo está el fin de semana. Carlos Torrealba me acompaña hoy y Gustavo López va a estar el fin de semana. En la edición y montaje está mi querido Emanuel Serrano. En la programación de la estación, Yorkis Aparicio Palencia. En la gerencia de comercialización, mi querido amigo Roberto Tobar. Y en la coproducción de este espacio y también como gerente de producción de Unión Radio Maracay está José Ignacio Moreno. Todos juntos hacemos esto que se llama Gente de Éxito. Las vías para que estemos comunicados: @éxitos 931, @Andrea Rocha P. Estamos en X, en Facebook, en Instagram y por supuesto quiero invitarle muy especialmente a nuestro canal de YouTube Mundo UR Regiones, donde está toda la programación de Unión Radio a nivel nacional, pero además particularmente usted ingresa en la lista que se llama Éxitos Maracay y va a poder ver todos los programas que hacemos aquí en la ciudad. Y digo ver porque, bueno, es ver y escuchar, pues, pero ahora la radio también se ve. Por supuesto, los canales que tenemos también dispuestos para usted, tanto en Telegram como en WhatsApp, para que reciba tempranito las noticias, las informaciones que interesan y que por supuesto vienen de www.mundour.com, el portal de la casa, donde usted encontrará información internacional, nacional y por supuesto de acá del estado Aragua. Hoy voy a tener un programa muy especial, muy aragüeño, además muy felino. Yo no tenía una camisa de tigre, pero me puse una de leopardo que por ahí casi que llega. No son iguales, pero se parecen. Vamos a tener un programa muy especial. Voy a estar conversando con un periodista que apenas yo le diga su nombre, usted lo va a reconocer. 3 minutos y se lo presento. Andrea Rocha conversa con Gente de Éxito.
Nuestro invitado de hoy es un comunicador social, locutor y docente venezolano con una sólida especialización en gestión de comunidades digitales y por supuesto de periodismo deportivo. Él, en su formación académica, podemos decir muchas cosas, pero voy a destacar las más destacadas. Es licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Tiene un magíster en Gerencia de Comunicación Organizacional de la Universidad José Antonio Páez. Además, es locutor, egresado de la Universidad Central de Venezuela y, por supuesto, también se especializó en docencia en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Nuestro invitado, que además, no lo dije al principio, pero es nacido, criado y macerado todo aquí en el estado de Aragua, en la ciudad de Maracay, es la figura principal detrás de la iniciativa digital Tigreros Oficiales, la plataforma referencia para la fanaticada tigrera en el estado Aragua. Además, es fundador y director de Tigreros Oficiales y lidera la creación de contenido multimedia, entrevistas y cobertura en tiempo real de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Además, ha realizado también trabajos de periodismo internacional como redactor y estratega para plataformas digitales en varios lugares. Se destacó también como docente universitario, donde estuvo destacado en el área de comunicación y nuevas tecnologías. Él, como les decía al principio cuando sonaba la canción de fondo, es un hombre apasionado no solamente por la ciudad, sino por lo que hay en ella. Recibamos hoy en Gente de Éxitos a Jorge Montenegro. Bueno, muchas gracias por la invitación, Andrea. Apláudete, vale, deja la seriedad. Llegaste aquí. No me des mucha confianza. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Bueno, cansadito. Venimos ahorita de otra situación acá, otra pauta. Has tenido días, ¿cómo se llama? Agitados. Atacado. Sí, y el jueves, bueno, hicimos el estreno del documental en Maracay, porque ya lo habíamos proyectado en la ciudad de Valencia, debido a que, bueno, se presentó la oportunidad de hacerlo en el Museo del Béisbol. Gracias a Giner García y también al presidente del museo por darnos la oportunidad. Y ahí hicimos un pequeño homenaje a Fusión Serrano. Y bueno, pedir que esa figura también sea exaltada, esa onda de la fama del venezolano. Claro. Ya vamos para allá, porque mira, si lo que más tiene este programa es tiempo. Okay. Bueno, ni tanto, después uno parpadea y el programa se acabó. Pero comencemos por el principio, Jorge. ¿Tú eres nacido en Maracay? Sí. Cuéntame 8 de de eso. junio, bueno. ¿Eres Géminis? Yo soy Géminis. Yo soy el segundo hijo de mi mamá y único hijo de mi papá. De verdad he hecho mi vida prácticamente en Aragua. He estado muy pocas ocasiones viviendo fuera. Y tú decías que naciste en un sitio que ya no es clínica. Ahora es el depósito de un medio de comunicación, de un periódico. Queda, incluso, lo más cómico del asunto es que está en el centro gomecista de la ciudad. Está al frente del Consejo Legislativo. Exacto. Y por tanto a pocos metros del Hotel Jardín y de la propia Plaza Bolívar. Tal cual. Yo estoy nacido en el centro. Mi hermano y yo nacimos en el centro de la ciudad. Te podemos decir Jorge Méndez Montenegro, como Connie, que Connie decía, yo soy venezolana, de la pura capital. No, tú eres aragüeño de la capital del estado Aragua. Y mira, porque claro, tú eres un hombre que te has dedicado a la comunicación desde siempre, pero ¿tú sabías que te ibas a dedicar a esto desde pequeño o tú querías hacer otra cosa? Yo quería hacer muchas cosas. Yo quería ser profesor de historia, sacerdote. ¿Sacerdote? ¿Qué es eso? ¿Tú no pegas con sacerdote? No, bueno, ahorita no. Pero se te pasó por la cabeza. Sí, claro. De hecho, yo estudié en un colegio marista. Astrólogo sí fui. Pero bueno, también soy. Ya va, que José Ignacio dice que no se... Lover. Ya, de eso vamos a hablar también. Yo me tengo que retirar y tengo que hacer algo porque hoy es sábado y es domingo al mismo tiempo porque este programa sale hoy y mañana. Pero no quería irme sin decir, bueno, Jorge es astrólogo también, ya lo había comentado. De hecho, pero eso es echando bromas, José Ignacio. No, lo que pasa es que él, su primer trabajo fue haciendo cartas astrales, ¿me entiendes?
Entonces él hizo plata haciendo cartas astrales en la universidad. Debo acotarle a la audiencia, ellos están en plan de mamadera de gallo, pero yo debo acotarle a la audiencia que eso es porque José Ignacio y Jorge hace como 60 años estudiaron juntos en la universidad. Es el siglo pasado. Desde el siglo pasado. Literalmente. Literal en la cuarta, en promoción, pues. Sí, en la cuarta. No, tú eres de la quinta. Yo soy de la quinta. Yo soy de la cuarta. Pero yo empecé Están en la hablando, cuarta. mire señores, estamos hablando de universidad y de carreras. Yo soy de la cuarta promoción, solo que me gradué en la quinta, como todo. Mira, José Ignacio, yo generalmente esto lo preguntaría al final, porque cuando uno tiene los amigos en el estudio, que no es a veces tan frecuente, uno dice, bueno, vamos a aprovechar para preguntarle a uno qué piensa del otro. Pero como tú tienes que ir, vamos a matar a ese perrito de una vez. Sí. Bueno, no, Jorge. ¿Cómo te sientes tú de que hoy Jorge esté aquí? Además, que vamos a hablar muchísimo de lo que él ha hecho, de lo que él está haciendo, de las cosas maravillosas que está haciendo. Voy a ponerme aquí a ver si salgo en la cámara. Cónchale, pero me dañaste la otra toma. Ahí está. Bueno. ¿Cómo te sientes tú de que Jorge hoy esté aquí con nosotros y que además esté pues haciendo lo que a él le gusta y lo que después de que tú compartiste con él tanto desde chamos y en otros espacios? Claro, vale, por supuesto. Fíjate, a mí me parece estupendo que esté en Gente de Éxito, porque yo creo que Jorge Montenegro, como periodista e investigador, ha tenido mucho éxito, y eso se debe básicamente a su afán desde la universidad, vamos a llamarlo así. Él siempre fue bastante quisquilloso, vamos a llamarlo de esa manera, en el tema de la verdad sobre las cosas. Jorge podrá hacer cualquier cosa menos mentiroso, o sea, todo lo que te vaya a decir Jorge siempre tiene una investigación antes, una investigación previa. Entonces eso... Así a la gente no le guste. Sí. ¿Te gustó la sopa? No me preguntes esas cosas, por favor. No, cuando tú lo invites a comer a tu casa, si tú invitas a Jorge, esto, bueno, cualquier amigo de Jorge me puede corroborar. Si tú invitas a Jorge a comer, deja que coma y luego no le preguntes si le gustó o no. Por si a la mosca. Tú corres el riesgo de que te diga que no, pero como un no, porque nosotros decíamos en la universidad que Jorge no decía las cosas aunque duelan. Sino para que duela. Sino para que duelan. Y eso lo trasladó un poco también a su vida y al periodismo en general, porque de verdad que las cosas hay que decirlas como son. ¿Qué te pareció con el documental? El documental, oye, se convirtió... Sí, se convirtió. No, yo lo dejo, tranquilo. Debo irme. Pero bueno, no, el documental me pareció una joya del béisbol venezolano, y yo creo que tú podrías ser inspiración para que otros equipos tengan una persona que se dedique tanto a investigar sobre su equipo como tú lo has hecho acerca de los Tigres de Aragua. Curador de contenido. Sí, porque de verdad que lo que hubo ayer, y se lo preguntaba a Lino Castillo, que es nuestro rookie. El rookie. Es nuestro Rookie del circuito. Ajá, que él, oye, se quedó sorprendido con toda la información que hay allí. Eso es un documento que vale la pena tenerlo y volver a hacer la tercera edición de tu documental. Bueno, cuenta con todo el apoyo necesario. José Ignacio, gracias. Sé que te tienes que ir. Me voy. Porque tienes Montenegro, otros compromisos. ¿Cómo estamos de tiempo, Carlos? Porque ya está haciendo una seña. Ajá, me queda un minuto. Jorge, Buenísimo. pero ajá. Chao, José, que estés bien. Gracias por tu aporte, porque si te ibas ya no lo íbamos a tener. Bueno, y ahora que se fue José, me preguntas qué opino yo, José. y ni lloramos, porque siempre en el final uno llora y se pone nostálgico. No, chica, yo estoy orgulloso de José. José, yo creo que de los que estudiamos en la universidad, el que tuvo mayor progreso desde el punto de vista profesional, José. Ojo, aquí hay gente, Caco, de RCN. Claro, hay mucha gente maravillosa, sí. En Miami. Sí. Pero José Ignacio sí siempre mantuvo el hambre y él siempre estuvo claro que quería estar en radio. Y siempre, yo creo que José Ignacio tiene 20 y pico años en radio, o sea, siempre ha estado ligado, de una manera u otra, sí. Sí, eso es admirable porque habla de que hacemos lo que nos gusta y tú eres de ese tipo de gente. No te vas a escapar, necesito que me hables más de ese Jorge Montenegro que todavía no había decidido estudiar comunicación social y cómo lo decidiste. ¿Te parece? Sí. Bueno, vamos a escuchar música del circuito. Yo le voy yo auguro que lo que usted va a escuchar es sabroso, no sé, porque eso lo va a poner Yorkie dentro de unos minutos. Pero ya venimos con más de Gente de Éxito. Hoy estamos conversando con el periodista Jorge Montenegro. Ya venimos. Si usted está en sintonía, usted es Gente de Éxito.
Regresamos a Gente de Éxito. En la mañana de hoy estoy conversando con el periodista Jorge Montenegro y ahora mismo es momento de hacer publicidad. Y yo quiero decirle algo, usted que está allí en casita, que tiene a su chamo en edad universitaria, de comenzar la universidad, que tenemos unos poquitos días de la próxima semana para que usted corra a las inscripciones de la Universidad José Antonio Páez, porque el periodo era hasta este fin de semana, hasta el 13 de febrero, pero bueno, se va a extender una semana más y usted va a poder todavía inscribir a su hijo aquí en la Universidad José Antonio Páez, que está en Maracay y que está ofreciendo carreras maravillosas, entre ellas odontología, que no existía aquí en el estado de Aragua, y usted tiene que conocer los laboratorios. Más información en @ujap_piso_aragua y también en www.ujap.com. Universidad José Antonio Páez, la pasión. Yo soy egresado de allí. Ah, tú eres egresado de ahí, ¿verdad que sí? En tu maestría. Fino, tenemos una muestra de eso. Y también quiero hablarles del Centro Médico de Maracay. El Centro Médico de Maracay, que es una institución de salud emblemática de la ciudad, que está allí al comienzo de la Avenida Las Delicias y que tiene 50 años al servicio de la salud en el estado de Aragua. Usted allí puede encontrar médicos de primer nivel, muy bien formados, pero además equipo para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, emergencias 24 horas. Y además usted puede acudir a Centro Médico de Maracay y acceder a planes de financiamiento como Cachea para cancelar en cómodas cuotas y sin intereses. Más información en @Centro Médico Maracay, que ahora está más cerca de ti. Jorge, seguimos conversando con Jorge Montenegro. Entonces nos quedamos en esa parte en la que tú todavía no sabías bien qué ibas a estudiar. ¿Cómo un buen día dice, bueno, me voy a ir por comunicación social? Bueno, creo que por la factibilidad de la vida, en el sentido de que yo me gradúo del colegio y se abre 2 años antes la Escuela de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua, y las otras carreras que yo quería estudiar eran en Caracas. Okay. Y entonces, bueno, mi mamá fue la que me pagó la universidad con su sueldo de jubilada. Pero ¿cuáles eran tus otras opciones? Me hubiese gustado estudiar historia, letras, tipo de cosas. Realmente. Pero mi opción ya a los 17 años ya era comunicación social, la primera. Porque, a ver, yo... ¿Qué te llamaba la atención? Es que, sí, a ver, en San José en esa época... Ah, tú eres marista. Marista, claro. Eso es importante. No, tengo que irme para atrás. Porque toda la gente que sale de ese colegio tiene un perfil. Ahora, ¿por qué pasa eso? Son muy estrictos. Soy el Laureano Márquez del asunto. Fíjate que algún momento pensé Sakura, o sea... viene por ahí la cosa. Bueno, no sé, lo que pasa es que yo me crié fue en la barraca. Ok. Porque era la casa de mi abuela. Y mi mamá trabajaba. Vivía en Andrés Bello conmigo, pero yo pasaba todo el día en la barraca. Todo el día. ¿Tu mamá docente? Mi mamá es docente. Okay. Entonces, y trabajaba en 3 liceos en esa época. La consolación era, vamos ahora con las monjas. Pero bueno, el punto es que allí las tardes, o mejor dicho, la barraca tiene una gran influencia de la iglesia de la barraca. Ok. Que es la Inmaculada Concepción. De hecho, allí es donde los portugueses hacen la procesión más grande de la Virgen de Fátima de la ciudad de Maracay. Es una iglesia con muchísima tradición. Ok. Y bueno, en esa época yo iba a misa todos los domingos. ¿La abuela te agarraba? No era mi abuela, era una prima. Entonces esa prima, que tú sabes que casa llanero, mi mamá es llanera, nació... Mi papá es victoriano, mi mamá es graciteña. Imagínate. Y entonces, como todo buena casa de llanero, como nuestro amigo que estamos comentando ahorita de Orlando, Augusto, que eso de la casa de llanero, todo el mundo llega, mira que llegó el primo de la Pascua, que llegó el primo de Sarasa, él va a pasar 3 días y pasaba 3 años. Entonces esa prima vino de Calabozo y pasó como 3 años metida. Y ella iba para la iglesia. Y entonces ella tocaba 4, yo en algún momento llegué a tocar 4 por ella,
Y Oye, no me lo imagino. no te lo imaginas. Entonces ella venía a primer choque y entonces ahí fue cuando yo abandoné el 4 porque ay, qué fastidio, yo quiero ver mi juego de pelota. Y allí fue, entonces yo creo que por allí es que viene la... Pero te llevaban a misa allá en la iglesia de la Barraca. Claro. Okay. Iba a misa 9 o iba a misa 11. Después descubrí que existían las misas de 6. Y en aquella época los juegos de béisbol los domingos eran en la mañana. Okay. Entonces yo iba a mi juego en la mañana o veía el juego por televisión o lo escuchaba por radio y después a las 6 de la tarde iba a misa. Pero conéctame el tema porque tú cuando te pregunté si eras marista me dijiste yo me crié en la Barraca. Entonces, ¿entras en el San José? ¿En qué grado, año? Tercer grado. Tercer grado. Yo los 2 primeros grados los estudié en el Antonio Rice, que es un colegio que queda al frente del Ambulatorio del Norte, en Arrebello. ¿Y tú crees que estudiar en el San José de una manera u otra influye en la gente que sale egresada de allí? Sí, claro. Porque ustedes tienen un perfil. Claro, allá, no te creas, allí también hay un perfil de mala conducta. O sea, mira, hay un cuento del San José, de la primera generación del San José, de la primera que no existe. Okay. La primera promoción no existe, pero creo que ese cuento no lo puedo echar aquí. Eso va para el Patreon. Pero no, siempre ha habido maldad. Pero la verdad que sí, allí como que otro grupo que sí está como más orientado a la parte religiosa. Por ejemplo, ellos tienen una organización que se llama Remar, y en esa organización te enseñan desde niño a hacer obra social, por ejemplo. Pero aparte de lo religioso, creo que son como que muy investigadores, son como muy serios, bien comprometidos. O sea, es lo que he podido percibir. Bueno, por ejemplo, cuando mi Dorindo Burgos, que fue, ahorita es el director del Chiquinquirá, el del Zulia, pero él estuvo en Maracay hasta no hace mucho, y en ese momento yo no estaba haciendo nada con mi vida, y me dijo, Jorge, ¿quieres venir acá a dar clase? Y yo, por supuesto, Dorindo, ¿qué más voy a hacer? Y entonces era como mi entretenimiento, en la tarde me iba a matar en internet a ver cómo conseguía plata. Entonces el Dorindo me da la oportunidad y mira, me hicieron como profesor me dieron unas cosas, unas líneas. Sí. Tienes que venir en camisa manga larga. Mira, no puedes empatizar con los muchachos hasta cierto punto. Sí. Los salones tienen, la parte del maestro tiene como una altura especial para que los niños siempre vean al maestro. Los niños siempre respetan, a juro. O sea, la investidura. Un muchacho se te alza y bueno, pues ese muchacho cayó en... ¿Qué significa ser marista? Mira, para mí, yo lo comento. De la universidad, por ejemplo, amigos, José Ignacio, Orlando... Mariel, Gilberto y muy pocos. Del colegio casi todos. Nosotros hemos seguido unidos, sobre todo porque yo me hice muy amigo del grupito de Remar. Yo no pertenecía a Remar, pero sí me hice muy amigo de ellos y tenemos grupos y nos ayudamos, y cuando necesito un familiar enfermo hacemos algo GoFundMe. Entonces hay mucha solidaridad. Y también está el tema que nosotros veíamos clase de religión. Yo recuerdo que siempre te colocaban aquella paradoja de el camino fácil y corto, el camino largo y difícil. Entonces siempre te dicen el camino corto y fácil te lleva al infierno, y el camino largo y difícil te lleva al éxito y te lleva eventualmente al cielo. O sea, yo siempre elegí como que el camino más difícil para hacer las cosas, como que vamos a entretenernos, para ser millonarios y ricos y hermosos y playboys. Entonces yo elegí siempre eso. Jorge, pero ¿qué vas a hacer? No, es más fácil. No, me gusta así. Mira, Jorge, entonces ahora sí, vamos al tema. La vida te lleva a elegir comunicación social un poco porque era como que la opción... más económica y más adecuada a mi perfil. Y más adecuada a tu perfil. Pero rápido tú te decantaste por el tema deportivo, porque yo conversando pues un poco con José Ignacio Moreno, él me decía, no vale, Jorge, hasta los trabajos, él siempre lo hacía de los Tigres y tal. O sea, rápido allí tuviste pues preferencia por el tema deportivo. Porque creo que siempre había habido en esa época, en los años finales de los 90, el 2000, y bueno, por supuesto, finales de los 80, los 90, lo que yo viví como fanático, siempre había como que Aragua siempre era como que el equipito de pueblo, la cosa, y eso no siempre fue así. De hecho, en el documental se demuestra que en los años 70 el equipo macho y el equipo incluso que generaba más dinero y más ingresos a través del circuito radial eran los Tigres. Entonces yo no viví esa época de prosperidad. Y yo decía, pero ¿por qué en Aragua no? Y yo decía, bueno, pero ahora, ¿cuánto es la producción de Aragua? Tanto. Bueno, pero tenemos tanta gente como Carabobo y Lara, ¿por qué no proyectamos? Tú eres como mi hermano que dice, yo soy tigrero desde que no ganaban. Sí, yo literalmente, el primer título de los Tigres, yo tenía
23 años, para 24. Entonces, todos los años perdiendo. El que viviste. El que viví. Entonces, perdiendo, y eso lo que generó fue más ganas de ganar. Claro. Entonces, y bueno, también hicimos amigos. Y ahí creamos el grupo de la AFTA, de la Asociación de Fanáticos de Tigres Aragua. Obviamente le cambiamos el nombre por el marketing, porque AFTA es una enfermedad bucal. Entonces Sí. le cambiamos a Tigres Oficiales. Mira, pero ya va, tú no te me vayas tan rápido para allá. Tú te gradúas de comunicador social. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un minuto, Carlito. Tú te gradúas de comunicador social, pero no te vas inmediatamente a trabajar en el periodismo deportivo. Tú primero hiciste carrera, que entiendo que en el periodismo institucional, ¿es así? No, primero yo trabajé en el diario Tal Cual. ¿Ah, en Teodoro sí? Pecov, sí. ¿En serio? Sí. Ese fue mi primer trabajo. No sabía. Con Javier Conde de jefe de redacción y con Juan Carlos Zapata. Pero te fuiste a Caracas a vivir. A Caracas, sí. A vivir con mi hermana. Y allí estuve alrededor de 2 años intermitente, porque terminaba pasantías, volvía, pero terminaba pasantías, volvía. Hasta que, bueno, llegó el paro y hubo la votación y, bueno, pues me tuve que regresar a Maracay. Ya. Y allá hacía economía y cultura. Imagínate. Nunca me dan el chance en deporte. Entonces yo me creé el chance en deporte. No, y después te echo el cuento Carabeño, que el Carabeño fue mejor. Bueno, ya vamos para allá. Estamos hoy conversando con Jorge Montenegro. Él es periodista venezolano, aragüeño, y hoy está no solamente hablándonos de su vida, de su trabajo, de cómo lo ha hecho, sino que dentro de un poquito empieza a meterse en el tema candela de él, que bueno, es que son los Tigres de Aragua y sus documentales. Ya venimos con más de Gente de Éxito. En solo unos minutos estamos de vuelta. Éxitos es más que una frecuencia. @éxitos 93.1. De vuelta en Gente de Éxito, este fin de semana conversando con el periodista Jorge Montenegro, además quien es el líder, la cara visible de la iniciativa digital Tigreros Oficial. Hoy estoy conversando con él para que me cuente justamente cómo llegó a crear esa comunidad de fanáticos tigreros que es tan importante para el estado de Aragua. Jorge, entonces nos estábamos conversando de esa parte en la que sales de la universidad, vas a trabajar para Tal Cual y después regreso a Maracay, solo, triste y desempleado. ¿Y te vas para el Carabobeño? No, en eso pasaron 2 años en los cuales yo estuve sin hacer nada. Y eso lo dediqué para formarme. Y yo hago el curso de inglés, que gracias a Dios ese curso de inglés estoy viviendo actualmente. Todavía vivo de ese curso de inglés. Sí, y el alemán también me salió para que la gente, como decía en Radio Rochelle, para que la gente coma jobo. Yo hablo alemán y yo si no hablo alemán, y entonces pagan más. Entonces, pero hablas del 1 al 100 en inglés, estás... No, de una decisión en inglés, hasta groserías que muy poca gente conoce, o sea, todo, o sea, conversacional completo. ¿Y en el alemán? Allí yo hice examen oficial y quedé en el A2, en el A2. Eso es como la mitad, más sí, de la mitad. medio, pero hice en Caracas. Pero te defiendes. Claro. O sea, tú me sueltas en Berlín y yo... Pero me imagino que debe ser dificilísimo. No, si tú... A ver, el cerebro funciona de una forma... Oye, qué bueno, y venimos a hablar de gol. El cerebro funciona de una forma muy, muy cómica. Si tú aprendes un segundo idioma, el tercero es más fácil. Claro, a menos que tú al segundo es inglés, el tercero sea mandarín. O sea, el inglés, hay muchas palabras del inglés que se parecen en alemán. De hecho, la estructura es más o menos similar, solo que en el alemán los verbos tienen prefijos. Por ejemplo. Pero el resto, I have es ich habe, por ejemplo. Entonces, se parece mucho. I am es ich bin. Entonces, más o menos la misma estructura, las palabras se parecen, también algunas palabras se parecen al español, porque venimos de la misma raíz. Incluso en un momento estuve aprendiendo francés, pero la profesora me desmotivaba mucho porque decía que la pronunciación era malísima, pero es que la pronunciación lo que pasa es que el francés es muy difícil de pronunciar. Tienes que arrastrar mucho la... y el italiano, también hice un curso de italiano, pero eso fue que en la Dante. Pero hay más series en alemán en Netflix. Yo estoy con italiano, pero por mi cuenta.
Pero el Me problema, encanta mucho. pero es que el italiano es romántico, pero el problema del italiano es que hablarlo perfecto es lo difícil. Entender, ¿no? A mí se me Y yo hizo muy también sencillo porque hablo portugués de nativo, pues. Entonces se me... habla portugués. Cónchale, lo que pasa es que yo crecí en un hogar de mis papás portugueses los dos, entonces Ocha. para mí es nativo, sí. De hecho, en estos días hice como una prueba para ver como que en qué nivel me ubicaba y me sorprendió ver en dónde me ubicaba. Y se me hace se me hace muy fácil y me encanta el italiano. Pero con el inglés, cónchale, o sea, leído, ahí voy, leído y tengo que ir para atrás. Bueno, ¿tuviste la película Arrival? No. La llegada. Que, No. que llegan unos 12 naves extraterrestres. Ah, no, Una claro. llega a Maracay. Sí, Al sí, terminal sí, de Maracay, sí, por sí, buscar sí, Google. sí, la vi, Bueno, sí la vi. Ellos te explican que cuando tú aprendes un idioma, tú aprendes a pensar como la gente de ese idioma. Entonces, por eso es que a lo mejor yo no soy tan latino para algunas cosas. O sea, a mí no me gusta llegar Sí, no, tarde. O llegué tarde porque el carro se me recalentó. Pero completamente comprensible, porque Claro. es como que te insertas un poco en el lenguaje que es el origen, pues, de Yo todo. a veces hablo con clientes de los Estados Unidos. Yo me digo, oye, pero esta gente sí es ingenua. Bueno, pero para captar el doble sentido les cuesta. Les cuesta. ¿Me entiendes? Y al alemán ni se diga. Además que el humor alemán es terrible, terrible cuando tú entras en confianza, pero ellos son muy políticamente correctos por Ajá. lo del que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Sí. O sea, ellos son, pero cuando tú agarras confianza y ellos te empiezan a tirar chistes como les gusta el idioma, son terribles. Pero es el tema de que es un tema de civilización. Claro, Entonces, claro. por ejemplo, nosotros somos desordenados por naturaleza porque nosotros Sí. tenemos sujetos tácitos, metemos los verbos adelante, atrás, ese es el tema. Como estoy hablando yo ahorita, un desastre. Mira, Jorge, Rapidísimo. y aprovechaste esos 2 años, allí te formaste, pero hiciste el componente docente, lo de locución, todo eso lo hiciste en esa etapa. Hice primero el curso de inglés, después hice de locución, que estaba José Ignacio, Ajá. Soleil, Milagros Rodríguez, que trabaja para el gobierno, creo que es en el Ministerio del Deporte, muchos amigos, Ámbar, que está fuera del país, y la otra no me acuerdo quién era. Pero éramos los peores, éramos los acabatrapos de allá. Éramos los que llevamos el bochinche. A la gente le encantaba el grupito de Maracay, con todo y que la mitad eran de Valencia. Pero éramos el grupito de Maracay. Ay, no sé por qué hace ese comentario. No, sí, la de Maracay éramos nada más Milagros y yo. Soledad era de Calabozo y José Ignacio y Ámbar era de Valencia. Y eso era un show, nos íbamos en el Volkswagen de José Ignacio. Sí, y me ha llegamos echado allá esos todo el cuentos. mundo echando broma con nosotros. Termino el curso de locución, el curso de inglés primero, después el curso de locución y después hago el componente docente. Cuando hago el componente docente, me encuentro con mi madrina. Mi madrina, María Faría, profesora, Ok. amiga mía toda la vida, es la que daba la primera materia del componente docente. Ok. Y era una cosa así como espiritual, muy Deepak Chopra, muy Carlos Fraga, mira que vamos a hacer tal cosa, un mapa mental. Y yo aproveché y hice mi mapa mental y dije, mira, yo no puedo seguir pelando, yo tengo que trabajar. Y casualmente cuando yo empiezo a hacer ese curso, ese componente docente, me llaman del Carabobo. Me llaman de los tarde primero. Hago unas vacaciones y después me llaman del Carabobeño. Ok, pero allá en Carabobo. En Valencia. Ok. Me tuve que mover. Yo en Maracay nunca he ejercido periodismo. Nunca he ejercido ¿Y periodismo. qué fuente hacías allá en Carabobo? Ese es otro cuento muy bueno. Yo llego a Valencia, le hago las pasantías en deportes. Bueno, las pasantías no, vacaciones a los periodistas de deportes. Ujú. Pero el que me toca hacer las pasantías, las vacaciones, es el de fútbol. Ok, Y yo, bueno, Carabobo, fútbol, bueno, sí sabía, tenía... pero no era tu No, fuerte. era lo mío, pues. De hecho, recuerdo que el primer día me tocó guardia y entonces la guardia era de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Y al día siguiente nos daban el descanso, el notitarde, ¿no? Y ese fue el día que Bo Abreu ganó el concurso de jonrones. Ok. Y bueno, y me tocó a mí de ser esa. La primera nota firmada notitarde fue la victoria en el Que te voy a hacer una pregunta, ¿la conservas? Sí, sí la tengo. Fue una de las pocas cosas de notitarde que conservo. Entonces termino las vacaciones un mes. El que venía siguiente ya había conseguido otra periodista que le hizo las vacaciones, o ya lo tenía cuadrado. Y entonces yo le iba a hacer las vacaciones al jefe, a Luis Márquez, que era jefe de deportes de aquella época. Bueno, resulta que cuando me toca me llaman de Carabobo. Y bueno, 2 días antes de hacer las vacaciones, bueno, Luis, mira, tú sabes, me llamaron, carabobeño. ¿Y qué fuente cubriste allí? Y bueno, Luis sigue siendo amigo mío. Después de eso lo dejé y me fui a Carabobeño porque ofrecían más dinero y ofrecían un contrato mucho más largo, un contrato de 3, 4 meses. Y yo estaban 3 meses y renovaba, 3 meses y renovaba, 3 meses y renovaba. Y entonces allí me dieron la oportunidad de estar en la página de economía, que era lo que yo hacía En Caracas. Ajá. ¿Qué pasó? Que Javier Conde, que era mi jefe,
me recomendó con Damelis Díaz. Es decir, cuando yo llevo el currículum, vea, tira el currículum y a ver qué pasa. Porque en esa época el carabobeño pasaba de 2 cuerpos a 4 cuerpos y a color. Y ellos le iban a dedicar una página completa a la parte de mercadeo, que es lo que hacía yo. Específicamente tal cual, una página que se llama Sumando Negocios. Ve a Damelis Díaz currículum, ve a Javier Conde, llama a Javier Conde y Javier, no, ese es mi pana, chico. Todavía tengo contacto con Javier en España. Y Javier me recomendó con Damelis y bueno, yo era el hijo de Damelis. Te llamaron, sí, te quedaste ahí. Me quedé allí y entonces yo hacía todo lo que era la página de economía, que no era economía, sino que era mercadeo, lanzamientos de productos. Como sí, negocios, eso. Negocios, sumando negocios. Y como no teníamos guardia, porque los grandes eventos se hacían en Caracas y había un patrocinador que un minuto. Fíjate, yo soy el periodista, yo soy el que manda mi programa. Bienvenidos a mi programa. Entonces, Tigreros Oficiales en Éxitos. Tigreros. No es descabellado. Adulto contemporáneo. No es descabellado. Sí, pues ya tengo 45 años. Bueno, entonces me llama. ¿De dónde estamos? Ajá. Las pautas de Caracas las hacía la periodista de Caracas y entonces nosotros casi nunca tenemos pautas en Valencia. Entonces nos tiraban las pautas de sociales. Imagínate yo cubriendo bodas en Valencia. ¿Qué es eso? Con la valencianidad en pleno, la gente. Y tú que eres tan honesto. Los montenegros de allá, que no son los montenegros aquí, son mis panas, los saludos, me hice amigo de ellos. Pero no, aquello era, bueno, los trajes en las bodas de Guatapájaros contra el club y las cuestiones. No podemos los hoteles, bueno, ¿Te acuerdas esa época de nuestro país en la que se cubría bodas? Y esa era la página más vista. Se me había borrado eso de la mente. Era la página más vista. Las familias valencianas conservan los 15 años de sus hijas. Pero es que aquí en Aragua tuvimos de nuestra querida amiga y colega de aquí de Éxitos, Patricia Noriega, que creo que ella retomó esa iniciativa nuevamente. Su revista Sonrisita era sociales de niños. O sea, qué nota, o sea, de verdad que ojalá que pronto pues todo se vuelva a tomar ese cauce porque sería maravilloso para los periodistas. Jorge, tenemos que hacer pausa en este momento, pausa comercial de la estación. Vamos a escuchar buenos mensajes publicitarios y en solo unos minutos estamos de vuelta hoy conversando con el periodista Jorge Montenegro. Nos está contando pues parte de su carrera, de su vida y pronto, ya muy pronto llegamos al punto del béisbol que yo sé que usted está ahí esperando como dirían en el llano, como caimán en boquecaño. Ya venimos. Éxitos es más que una frecuencia. @éxitos 93.1. Regresamos a Gente de Éxito. En la jornada de hoy estoy conversando con Jorge Montenegro. Él es periodista aragüeño, líder, parte pues de pieza fundamental de la comunidad digital Tigreros Oficial. Y pronto ya vamos a entrar en ese tema. Pero Jorge, necesito saber cómo te vienes para Aragua, porque nos quedamos en Carabobo. No, bueno, entonces el tema con Carabobo era que las guardias eran muy fuertes. Trabajar en sociales, ustedes no se imaginan. Sí. Porque la gente piensa, bueno, que te llegan los tequeños. Comiste tequeño bastante, sí, me imagino. Tequeño, y sabes, ahí los canapés, salmón, dígame, que era la gente que tenía plata de verdad. Eso era buenísimo, esa pauta. Bueno, entre comillas. Pero era extenuante. Yo hacía demasiadas horas extras. Y de hecho, yo me compré carro agencia haciendo guardia. Con un sueldo de periodista de aquella época que ya no eran buenos sueldos. No eran buenos sueldos, pero yo también, mi primer carro me lo compré yo con sueldo de periodista. Sí, entonces, colapsé, porque llegó un momento en que yo había casado a un amigo, el amigo le llegó la ex de España, me bota el apartamento y me tocó irme a Maracay todos los días, de noche, sobre todo en esas pautas. Sí. Y entonces, aquello era, no, tú tienes que ir, tú tienes que cubrir. Pana, yo no puedo más. Y reventé, y bueno, ojo, quedamos en muy buenos términos. De hecho, tanto Carolina González, que ya trabajaba allí en esa época, y sigue allí, referente del CNP de Aragua, ¿ok? Imagínate. Y Alejandro Villalobos, que son los que están al frente del carabobeño, me ayudaron muchísimo. Yo tengo las puertas abiertas, tanto con la familia Alemán como con los trabajadores y obviamente con Damelis. Pero sí, yo salí del carabobeño por eso. En ese momento, durante ese trabajo, a mí me gustaba mucho la parte corporativa. Sí me gustaba. El tema eran los sociales, era terrible. Claro.
para mí, por los horarios y por, bueno, tener que escribir, yo no firmaba las notas, de hecho. Éramos 2 hombres, imagínate, y ninguno de los firmábamos. Hablando de bodas. Y aquel cuento porque no firmábamos porque es que no pegaba con mi estilo, pues. Entonces, bueno, yo me hice muy amigo de Gerardo Gutiérrez, que era el coordinador de comunicaciones corporativas de CanTV. Ok, cuando yo te conozco, tú trabajabas en CanTV. Sí, entonces Gerardo y yo hicimos muy buena amistad. Cuando yo salgo de allí, yo estuve un mes trabajando en El Periódico, que era un periódico, pues fue la tercera opción privada que estuvo allí. Recordemos que fue lo que pasó con el dueño, pero eso lo cerraron, pero yo estuve un mes nada más allí. Y en ese mes yo tuve 3 opciones: trabajar para Digitel, trabajar para una empresa de comunicaciones que manejaba Skoda, Volkswagen, tal cosa, y la otra era CanTV. Las otras dos primeras eran en Caracas, y la de CanTV era en Maracay. Preferí CanTV, obviamente. Además, en esa época CanTV era privada. Yo trabajé directamente con Bernardo Fischer y con Amado Fuguet. Y estuviste bastantes años en CanTV. 11 años. De hecho, la gerente de Digitel ahorita es Yulene Delgado, que también estudió con José Ignacio y conmigo. Ella comenzó en la UBA y terminó en la Católica. Muy buena profesional. Se le veía desde chama que iba a llegar muy lejos en su trabajo. Entonces, en ese momento yo me vengo a Maracay, porque era sueldo de Caracas viviendo en Maracay. Por supuesto, también que era en Maracay. Claro. Y era la empresa privada. Y estando tú trabajando en CanTV, comienzas con la iniciativa de Tigreros, porque un poco para que la audiencia, el que está en casita, que no lo sabe, lo entienda. Muchas veces el fanático sigue tu cuenta pensando que es la cuenta oficial de los Tigres. Sí. Porque además tú documentas todo detalladamente. Y entonces la gente no sabe que hay otra cuenta que es la cuenta oficial de los Tigres, y tú eres una plataforma para la fanaticada. O sea, y que realmente tú no tienes, como quien dice, nada que ver, nada oficialmente que ver con el equipo. O sea, a ti el equipo no te paga nada de eso. ¿Cuándo, en qué año comienzas tú? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, que comenté lo de la amistad, ¿no? Y eso se cuenta en el primer documental que hicimos, que nosotros teníamos esa plataforma de fanáticos y ellos deciden crear un departamento de prensa. Y allí me colocan a mí, y a Henry Sánchez era el fotógrafo y yo era el periodista. Henry Sánchez ahorita es mi principal patrocinante. Ok. Las vueltas que da en la vida. Que Entonces, es la gente de Facilito. Sí. Ok. Entonces, ellos empezamos a trabajar. Él entra a trabajar en los Tigres como fotógrafo, ¿ok? Y yo me quedo en Tigreros. Entonces, obviamente, empiezan a aparecer las redes sociales, y esto está ocurriendo paralelo a la historia del Jorge desempleado que se puso ese curso, ¿ok? Ok. Yo, ya en aquel momento. Ya. Claro, yo cuando llego. O sea, ¿cuántos años tiene Tigreros? Desde el año, yo estoy al frente de Prensa Tigreros desde el año 2004. Imagínate tú, 22 años. Estamos hablando de 22 años. Y es una plataforma que ha sido constante. Es Y decir, cuando no existía lo digital, ¿dónde publicabas? nosotros tenemos una página web. Ya desde aquel momento, que Jorge, en ese momento, eso era literalmente revolucionario, osado. Y montar una nota. Sí, y que usabas era FTP, que yo no sé qué y cosa. necesitabas plata. No había WordPress, nada. Entonces se lograba conseguir plata y ahí hacíamos nosotros un trabajito. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros grabábamos y muchas de esas cosas no salieron en ese momento porque era muy difícil. No había internet en el estadio, no había redes 4G, 5G, 6G, nada de eso. Entonces, muchas de esas cosas quedaron en mi disco duro. Y años después yo las solté en el documental. Entonces, yo en ese momento empiezan a salir las redes sociales. Sale YouTube. Nosotros tenemos canal de YouTube desde el año 2007. Sí. Te tocó aprender. Sí, y nosotros tenemos Twitter de 2008. ¿Y a nivel de reputación cómo está? ¿A nivel de reputación de qué? En YouTube. ¿Te llevas bien con ellos? ¿No has tenido nunca problemas? No, ¿Todo es paz? No, el problema, a ver, con la plataforma. Con la plataforma, claro. No, fino, todo es feliz. Lo único que, bueno, yo me he adecuado. Claro. De hecho, el documental tiene música original que le hizo Napoleón Vaca. Napoleón Vaca. Nosotros tomamos
todas las medidas necesarias para que ese material no se tumbe. Exacto. Eso está bello. Pero te lo pregunto porque me imagino que has tenido que estudiar demasiado, porque aparte de que todo cambia tan rápido, son súper estrictos y ay, no. No, la primera vez que es como los un primeros parto. videos que yo monté en YouTube pesaban 10 megas y no podían durar más de 10 minutos. Entonces también me ayudó a trabajar formato televisión. Y capacidad de síntesis y todo eso. Y después de eso, entonces entramos a La Voz del Fanático en Meridiano Televisión. Estuvimos un ¿sí? año con ellos. Sí, nosotros les producíamos las entrevistas, se las mandábamos a Ramón Corro y a Daniel, que es su hijo. Y bueno, estuvimos un año con ellos. Después aparece Fenómeno Podcast. Nosotros en 2012 estábamos haciendo podcast. Y cuando tú dices nosotros... Éramos un grupo, porque yo soy el único constante en la historia, pero ahí estaba Henry Sánchez, ahí estuvo Douglas Blanco, que es el de la Mira al Tigre, que es otra plataforma de fanáticos, que ellos montaron tienda aparte. ¿Se mantiene o no? Sí, pero ellos son más agencia de viajes que medios. Ya. El fuerte de Douglas son los viajes. Frismar Álvarez, que él ha estado en Meridiano actualmente, en la Teletuya. ¿Y el muchacho que siempre te acompaña a ti? Que estaba ayer contigo en el lanzamiento. Paiva es como mi compadre. Paiva es marista también. Paiva es uno de los forma fundadores. parte, exacto. Entonces él me ayuda a mí más como productor. O sea, mira, Paiva, tenemos que hacer esto, y entonces él busca todo. Claro. Este es organizador, y él los eventos los monta él. El de Valencia quedó bellísimo, lo montó él. El de ya lo quedó espectacular, lo montó él. Él es bueno montando eventos. Entonces, él es el que me ayuda ahí. Y ahorita también tenemos en Panamá al diseñador, que es fundamental durante la temporada. Claro. Que se llama Héctor Hernández. Que no está en Venezuela. No, él entró con nosotros y que hace esos artes muy cómicos de cuando el equipo pierde, tú ves. Sí, ay, nos qué hemos metido en cómico. problemas, no tienes idea. Porque es que nosotros no nos medimos, porque claro, ahí está para que el fanático hable. ¿Pero por qué? ¿Por qué problema? Porque la gente es muy picada. Ya. Porque, o sea, reciben bullying. Sí, ellos dicen que le hacemos bullying. No, pero a mí me da mucha risa porque ustedes, o sea, los tigres pierden y entonces es el tigre echado como dormido. O el gatico así. Sí, exacto. El meme gatico así. Pero es que, oye, qué chévere tomárselo desde ese punto de vista, porque imagínate si fuese una rabia, una cosa, no. Es que de hecho, no sé si tú sabes el caso del Manchester United, que tienen un fanático que hizo la promesa, es un reto que hasta que el equipo no gane 5 o seguidos no se corta el cabello. Y el tipo tiene una tomusa así porque ha pasado 5 años. Ay, Dios. Y ahora la gente está más pendiente de los juegos del Manchester por ver si el chamo se corta el cabello. Para ver si el tipo se corta el pelo. No importa si el equipo es campeón de Champions, si vuelven a Champions League, nada de eso. Falta menos. Entonces, bueno, ya vamos a cortar. Tenemos que irnos a la pausa. Te quedan 2 minutos. Creo que no me quedan, vamos por 9. Sí. Tenemos que irnos ya a escuchar música de la estación. A la vuelta, Jorge, quiero pues que me digas si tienes un número, si sabes qué número tiene la comunidad de Tigreros Oficial. Ya venimos con más de Gente de Éxito. Hoy estoy conversando con Jorge Montenegro. Si usted está en sintonía, usted es Gente de Éxito. De vuelta en Gente de Éxito. Hoy estoy conversando con el periodista Jorge Montenegro, capitán, líder de la comunidad Tigreros Oficial. Y ahora mismo es momento de hacer publicidad. Quiero hablarles de mis amigos de la Universidad José Antonio Páez que están en inscripciones. Eran hasta el 13, hasta hace poquito, pero bueno, como vino el carnaval, la fiesta, la cosa, entonces vamos a extender una semana más para que usted pueda acercarse a conocer la universidad, a conocer los planes, a conocer las carreras y por supuesto a concretar, porque el futuro está allí en la Universidad José Antonio Páez, que ahora está en Maracay, y eso nos hace sentir muy orgullosos. Toda la información en @UJA_Piso_Aragua, la pasión del saber. Y también quiero hablarles de mis amigos maravillosos de Centro Médico Maracay, una institución de salud que tiene más de 50 años al servicio de la salud en el estado de Aragua, y que yo siempre hago énfasis en la importancia de la calidad de los médicos, de la formación de los médicos que están allí, que son médicos muy comprometidos, pero que además cuentan con equipamiento para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Además, emergencias las 24 horas y, por supuesto, cómodos planes de financiamiento a través de iniciativas como Cachea, donde usted puede pagar en cuotas, en cómodas cuotas y sin intereses. Toda la información también puede conseguirla en @Centro Médico Maracay, que ahora está más cerca de ti.
Y yo sigo pues conversando con mi querido amigo, el periodista yo te iba a decir que José Ignacio. Moreno. Porque dije mi querido amigo y que sé que tu hijo José Ignacio son muy buenos amigos. Jorge Montenegro, periodista. Estamos hablando ya de cómo empezaste a formar Tigreros Oficial. ¿Tú tienes un número de cuánta gente está pegada a esta comunidad digital? Nosotros cuando comenzamos el proyecto recibimos mucho apoyo de quien era presidente de los Tigres en aquella época, que era Rafael Rodríguez Rendón y Tulio Márquez. Y nos dejaron tener un stand dentro del estadio. Entonces en ese stand nosotros damos una inscripción a la gente. Entonces con esa inscripción te damos un carnet, o sea, tú pagabas algo, te damos un carnet y una franela que decía soy fanático tigrero número tal. Años después empezamos a dar gorras y todo lo demás. Y ahí alcanzamos como 2.000 personas. Después intentamos hacerlo gratuito, pero solamente como ya estamos conociendo el tema digital. El tema del Big Data. Y después cuando ya aparecieron las métricas sociales, ya yo dije, no chicos, ya vamos a centrarnos en las redes sociales y olvidémonos de esto porque además, bueno, pues cambió la directiva, cambiaron los métodos. Pero ¿no te gustaría volver al tema de registrar a la gente tipo club? Sí, es posible. El tema es que, a ver, es como yo siempre he dicho, hasta la religión necesita dinero. O sea, primero tenemos que ver gente que realmente, primero, patrocinantes y también presentarle a patrocinantes algo que realmente sirva. O sea que ustedes tuvieron una etapa de formalidad dentro de la organización. Como club. Por eso nos llamamos Tigreros Oficial. Claro. Porque fue una exigencia de ellos. Nosotros llamamos AFTA, tenemos una patica, que era el logo, y cuando agarra a Miguel Raimondi, que es ahorita el gerente de mercadeo de Cardenales, él fue el gerente de mercadeo de los Tigres en esa época, y dijo, no, mira, primero el nombre no va, vamos a cambiarlo a esto, es un desastre, además Tigrero. ¿Qué AFTA significaba? ¿Asociación? De fanáticos de los Tigres de Aragua. Y también la AFTA son las llagas que te salen. Claro, en la boca que duelen. Exacto, duele muchísimo. Horrible. Entonces, él hizo ese rebranding y dijo, bueno, ¿cómo se llaman los fanáticos de los Tigres? Tigreros, ok. Oficiales porque están pegados con nosotros. Y allí fue que hicimos unos documentos, firmamos unos documentos con Miguel y estuvimos en feliz, bueno, no tan feliz matrimonio, como toda relación con problemas, como hasta el 2012. Ya en el 2012, Tigreros no es que se independiza, sino que es que ya no recibimos nada de los Tigres. Claro. Y en ese momento todavía estaba Rafael Rodríguez. Rafael Rodríguez sale, pero ya nosotros éramos un medio, porque nosotros migramos a la parte digital. O sea, bueno, vamos, nuestra pasión, cuando no tenemos nada que hacer, estamos pendientes de los juegos, vamos a seguir trabajando. Y allí es cuando nosotros realmente nacemos como plataforma digital. Empecé a hacer los podcasts con Frimar Álvarez y con Luis Peña. Y ustedes en este momento tienes Instagram, YouTube, TikTok. No, TikTok no lo quitaron. Sí, ellos son súper exigentes. No aceptan apuestas. Ah, ya. Por los patrocinios. Exacto. Entonces borraron la cuenta. Tenemos en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Ok. Y de hecho, YouTube también tiene limitaciones con el tema de las apuestas. ¿Y sitio web? No lo tenemos porque aunque WordPress es maravilloso para trabajar, hoy implica redactar la nota, meter más personal. Pues. Sí. El problema es que somos muy limitados, porque decimos, bueno, todos somos casi ad honorem, bueno. Claro, y todos tienen trabajos por su cuenta. Claro. Héctor trabaja en una agencia de policía en Panamá. Y gana bien, y él está allá en Panamá, pues. Y él, bueno, pero es un tigrero. Claro, hay unos que se ponen, se me han metido a mí en problemas, no tengo idea, con los memes, con las cuestiones. Mira, Jorge, y cuéntame de... Yo me metí en problemas del trabajo. Sí. Por tu sinceridad. También. Mira, y cuéntame, en este momento... Tú presentaste ya tu segundo documental, pero ¿en qué momento tú dices, bueno, vamos a hacer estos del documental seriamente? El primero fue en el año 2017. 17. ¿Se llamó? Tigreros los Paladines de la Ciudad del Jardín. ¿Y qué querías tú 18, con ese? Perdón, 18. Ok. No sé, imagino que tú recuerdas el Mari Alarcón. Ella en un momento estuvo dando los cursos de ads en la UBA. Ok. Bueno, yo hice ese curso de ads y terminamos novios. Entonces, conociéndonos, me dice, oye Jorge, pero ¿por qué tú no haces un video pequeño explicando qué es el canal de YouTube de Tigreros? Que es lo que hacemos todos ahora. Y yo, sí, tienes razón.
Y entonces empiezo yo a manejar, a agarrar de aquí, por A allá, recopilar. a recopilar toda esa información que no montamos en aquella época porque tenemos la cámara digital, pero era un rollo, montar una página web, no había redes sociales y todo eso estaba en discos duros. De hecho, el primer fotógrafo, que era stripper de nosotros, se habla en el documental, es Hendrik Galvez. Él tenía un banco de datos de más de 3.000 fotos. Ok. Y él me mandó esas fotos para el documental, pero ese documental está súper bien documentado. O sea, y nos fuimos para la panadería Tarizá, la foto de la panadería. Por todo. O sea, tienes todas esas. Y entonces yo dije, no, chicos, que vamos a hacer un documental. Y en esa época todavía, ya Carlos Guillén, que era presidente de los Tigres, teníamos unas buenas relaciones con las faltas. Tenemos buenas relaciones todavía con ellos y nos permitieron meter un dron en el estadio. Y fueron las primeras tomas de dron del estadio serias. Porque con Telearagua hicieron algunas, pero subía el dron, bajar el dron, subía el dron. Nosotros agarramos el dron, lo metimos como si fuera una nave espacial, lo paseamos por el dogado, lo metimos por la caseta de transmisión, lo metimos por el techo, hicimos tomas de cualquier cosa. Quedaron tan buenas y dije, vamos a hacer una película. Y lo hice con una computadora, bueno, aquello fue terrible porque no renderizaba más de 4:15 minutos. 4 minutos con 15 segundos, entonces lo que hice fue varias partes de 4:15. Entonces por eso es que tú ves que el documental no fastidia, porque ahora vamos a hablar del logo de Tigrero. Y después para pegarlo todo, creo que fue con Movie Maker, o sea, a 720. ¿Sufriste? Sí, eso fue horrible. Y dije, yo no vuelvo a hacer más nunca esto. El día de la presentación aquí en Maracay me robaron el carro. Yo me acuerdo de eso. De todo me pasó. ¿Ese carro apareció? No. O sea, te lo robaron. No, me lo robaron y llegaron a pedirme rescate y yo dije, yo no negocio con terroristas. Ni no tenía plata tampoco. Ya ese carro tenía tanto. El propio día del estreno, ¿verdad? Sí, saliendo de aquel local que teníamos, que éramos muy amigos allá. Ajá, y bueno, saliendo de allí, me roban el carro. Pero no, eso fue un mal negocio para ellos, que yo no les pagara. Claro. Porque tenía que no tenía ni caucho de repuesto, no tenía acondicionado, no tenía reproductor, no tenía nada. Y no, de paso, 2018, tú más osado, sí. Porque eso fue un año difícil. Sí. Eso fue un año difícil. Mira, tenemos que escuchar música. A la vuelta, seguimos conversando de este mismo tema, pero quiero que me responda, porque tú no le quitas las etiquetas a la gorra. Ya venimos con más de Gente de Éxito. Hoy estoy conversando con Jorge Montenegro. Andrea Rocha conversa con Gente de Éxito. Regresamos a Gente de Éxito y hoy hemos tenido una conversación súper amena, o estamos teniendo, porque a esto todavía le queda, una conversación súper amena con el periodista Jorge Montenegro, líder de la comunidad Tigreros Oficial. Y me contesta, porque es una pregunta seria. Desde ayer no puedo dejar de ver la etiqueta de tu gorra. Cábala. La tienes ahí por suerte. Hasta que los Tigres pierdan, no me la quito. O sea, tenemos que esperar hasta de octubre este año. Ustedes los fanáticos son supersticiosos. Sí. Mira, entonces haces el primer documental. Bueno, es una comedia negra. Exacto, te lleva, no te quedan ganas ahí de seguir. Claro, me roban el carro, no le saqué crédito con dinero, nada. Pero sí te premiaron. Sí, gané un premio. El colegio de periodistas. Sí, el de aquí local. Entonces. Tú tienes varias. Lo he ganado 2 veces. 2 premios regionales. 2 premios regionales y fui nominado a los premios de la Cámara Venezolana-Americana, Benancham. En el 2023 por una entrevista que hice a Nicolás Di Blasi. Una entrevista grabada en OBS con Premiere y unas tomas ahí de Betamax que yo tenía en los años de María Castaña, de cuando yo grababa de niño los juegos de Betamax de los Tigres. Por eso es que tú querías ser historiador, ¿viste? Entonces y hicimos buena química. Nicolás, el director de más que todo de novelas. Ok. Pero hizo un programa llamado La Cueva del Tigre en TBS. Ok. Y entonces ese fue el primer programa dedicado a un equipo, al menos en la cuenca del Caribe, de cualquier deporte. Ok. Entonces, yo me acuerdo de ese nombre. Sí, La Cueva del Tigre. Lo hacía Boris Mirray, que fue el que me compuso contacto con Nicolás. Y entonces la entrevista quedó tan buena. Y entonces me llega el correo de Benancham, me tiene registrado. ¿Quién te nomina? Y yo mandé, mira, voy a mandar al canal de YouTube y ahí está la entrevista. Y me nominaron. Qué chévere. Finalista. Qué chévere. Perdí, pero me di cuenta que los trabajos nominados tenían un perfil periodístico muy superior. O sea, me refiero a investigación dura. Y es cuando digo, bueno, ¿y cómo hago yo para competir con estos monstruos? Con algo relacionado a Tigres Aragua, juro, porque soy tigrero oficiales.
y descubrí la figura de Foción Serrano. Ok, Serrano. ajá. Tu segundo documental, pero tú no También conocías... quedé finalista en Ideas. En Ideas. En también. Ideas. Sí. Que entré en los finalistas. Ajá. Pero en Ideas como con la Tigrero Oficial. con la plataforma, qué chévere. Mira, tú siendo fanático tigrero de toda tu vida, ¿no conocías a Foción Serrano? Tenía idea porque de niño sabía que el palco de prensa se llamaba Foción Serrano. Ok. Y decían el tigre mayor Foción Serrano. Pero Foción Serrano muere tal día como ayer, Ujú. 12 de febrero. 12 de febrero, hoy lo que pasa es que estamos grabando el 1988. programa, yo no lo Perdón, oculto. sí, No, cierto. no, yo no lo oculto. Sí. La gente sabe que yo los fines de semana soy pura rumba. El jueves, tal día como anteayer, el jueves. El Día de la Juventud, el 12 de febrero, muere Foción De Serrano. 1988. 88. Yo empecé a ver juegos de béisbol Ujú. por televisión, no por el circuito Ujú. radial, no los escuchaba, porque estaba muy niño. En enero de 1988, final en la cual los Tigres de Aragua pierden con los Leones del Caracas. Ok. ¿Ok? Y que David Concepción estaba jugando con los Tigres. Ok. Entonces, yo no conocía a Foción, nunca lo escuché. Yo vengo a escuchar a Foción cuando empiezan a aparecer grabaciones en YouTube y cuando me hago amistad con los Serranos, con Ok. Romelia y con José Manuel. Que son los Hijos de Foción. Y con la señora Gloria, que es la esposa que está viva. Vive. Y vive en la soledad todavía. Ay, Entonces, qué chévere. ellos- ¿Y sus hijos viven aquí también? Sí. No, Focioncito vive en Valencia. Son Ok. 3. Entonces allí. Focioncito. Claro, porque era Foción. Y hay un Focioncito, que es el nieto de Foción. Que es en Valencia y es magallanero. Me contaron. Ya va, y ese nombre, Foción, qué raro, ¿verdad? No oriental, no, nombre oriental, me imagino. Ujú. Como Benjamín. ¿no? Porque él era de oriundo de Cumaná. Cumaná. Él nació en Cumaná. Y se hizo tigrero, qué loco. No, es que él nació en el 22, en los años más de Castaña. Él ya va a cumplir 100 años. Estaría cumpliendo 100 años Hubiese, ajá. Pero él se vino a Caracas a trabajar, o se fue a Caracas a trabajar, y él trabajó con Morales y López, que ellos tienen una agencia de publicidad. Morales y López eran los dueños de Cervecería Caracas, Ok. que es el equipo anterior a Leones. A los Leones del Caracas. Entonces, él Y ahí era aprende. caraquista. Ahí. Él era Ah. caraquista. Pero bueno, esto creo que no aparece en el documental bien contado, así que lo podemos contar. Esta es la escena, va para el Patreon. Él conoce a la señora Gloria, Ok. que se enamora de la señora Gloria, aragüeña, y por eso es que se viene para acá. Sí. Entonces, pero a mí me encanta lo que tú ¿Y hiciste. quién lo presentó? Ujú. Joselo. Ajá. O sea, ese documental habla de la aragüeñidad. Sí. de la- No, y por eso yo te decía lo que te decía durante la rueda de prensa, porque yo creo que tú hiciste un gran trabajo para documentar todo lo que fue todo lo que fueron los aportes de él al equipo. Pero además, los aportes de él a la radio venezolana. Sí, claro. Te explico. Hoy en día la Premier League y todos los equipos de grandes ligas, y bueno, los equipos de Estados Unidos más la Premier League, que es la liga más rica del fútbol del mundo, que es la inglesa, viven de los contratos televisivos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo único con lo que Internet no ha podido. Eso no, claro, porque es que es en vivo. Claro. Es en vivo. En cambio, la magia del streaming es que tú llegas a las 11 de la noche mamado a tu casa y haces Sí. scroll en Netflix y te quedas Sí, dormido. pero gracias a Dios, porque eso le ha dado mucha vida, eso le ha dado mucha oportunidad a la televisión y a la radio convencional, Sí, ¿no? claro, no. Yo creo que la televisión está viviendo de los juegos deportivos, Sí, de los eventos en vivo. sí, Super Bowl sigue siendo el evento más importante del mundo. sí. Pero bueno, regresando al tema, las transmisiones de radio era lo más importante en los años 70, pero eso fue gracias a fusión. Porque el problema es que antes, por ejemplo, había lo que era el home propio. Es decir, Caracas, nada más, los juegos de Caracas, por ejemplo, Tigres jugaba con Leones en Caracas, solo puede transmitir el circuito de Leones. ¿Ok? Ok. Porque si no había invasión de zona, no podías entrar. Entonces, Tigres solamente en Aragua se transmitía Maracay. Valencia nada más Magallanes o Valencia Industriales, y así. Fusión dijo, pero es que esto no tiene ningún tipo de sentido. O sea, Porque si hay aragüeños en otro lado. y porque Radio Rumbos, Ujú. que tenía una antena que abarcaba prácticamente todo el país, era el circuito de los Leones. Entonces, como eso que ellos son propios,
Y el circuito de Leones se escucha juro en Maracay. Ajá. Tenías que tumbar la antena de Radio Rumbo para no... Claro. Y entonces allí fue cuando ellos decidieron romper el home propio y entonces cada equipo tenía Su circuito. su circuito en la ciudad. O sea, Y para que la gente lo entienda, el circuito es, o sea, una transmisión en donde varias emisoras en diferentes lugares se conectan a una misma señal exactamente. para transmitir lo mismo. Exactamente. O sea, Tigres tenía Radio Sensación en Caracas y otras radios en Maracaibo, otra radio en Barquisimeto, otra radio en Apure y todo. Entonces, ¿qué pasó? Que Foción Serrano era muy buen vendedor. Foción Serrano Producciones fue quizás la productora publicitaria más grande del país. Sí, empiezan a hacerlo también como negocio, Sí, claro. Entonces... que además le proveía ingreso al equipo, me imagino. Claro, había una relación y se explica. Era 50-50 el contrato. No era que el Foción Serrano Producciones no era Circuito Tigres, era Foción Serrano Producciones. Y ellos le dan el 50% del contrato a Tigres. Claro, ¿Ok? Y el 50% para ellos. claro. Y ahí después vienen otros problemas que se explica más adelante. No puedo dar no spoiler. cuentes más. Pero entonces el tema es que él era excelente publicista y además excelente vendedor y además tenía la mejor figura del momento, el Miguel Cabrera de la época, Ronald Acuña de la época, que era David Concepción. Entonces era muy Exacto. fácil vender. Claro, Más Radiovisión era el circuito de los Tigres. Y fue una buena época también de los Tigres. Lo ganaba, por supuesto. Claro. Y Radiovisión era la versión de Venevisión de la época. Ujú. Entonces era el circuito, era Venevisión, era el circuito de los Tigres Árabes. Ujú. Imagínate tú. Bueno, Sí. entonces... Todo eso usted lo puede ver en el documental. No sigas contando Sí. porque si la gente quisiera acceder, No, dime sí, le rapidito, gu- porque tenemos que irnos a la pausa. Canal de YouTube. ¿Lo tienes por en ahora. YouTube? Sí, Exacto, pero privado. pero privado. Pago. Para miembros del equipo. Exacto. Ujú. Bueno, tenemos que irnos a la pausa. Ujú. A la vuelta ya para la parte final de Gente de Éxito, yo sigo conversando con Jorge Montenegro y bueno, su segundo documental, yo le voy a preguntar en la próxima parte con qué nos va a sorprender pronto, porque él va a seguir en esto. Éxitos es más que una frecuencia. @éxitos 931. Parte final de Gente de Éxito y hoy hemos estado conversando con Jorge Montenegro, periodista aragüeño y el líder de Tigreros Oficial, una plataforma informativa, una comunidad de fanáticos tigreros que yo ayer te lo decía cuando estábamos en la presentación de la rueda de prensa. Yo creo que así como tú hoy, Jorge, estás destacando a figuras que han hecho cosas por los Tigres, en el futuro tú vas a tener que ser destacado como, yo digo que el cronista independiente oficial de los Tigres de Aragua. Curador de contenido. Investigador, pues. Los cronistas son allá como viejos. Bueno, pero Es muy vintage ese- investigador. Sí, no, bueno, es que eso lo estoy No, haciendo. yo fuera de la directiva de los Tigres, yo, bueno, pues te pongo un cubículo ahí, un palco central te Lo pongo. tuvimos. Lo tuvimos. Porque lo que tú le aportas al equipo y sobre todo a los fanáticos, porque a veces es duro, pero los fanáticos a veces suelen ser duros con el equipo. Entonces tú estás como en una parte en donde tú La gente hace catarsis. le das la oportunidad al fanático. Sí. Sí. Porque a veces el mismo equipo, cuando está en unas situaciones muy difíciles, Ujú. bloquea los comentarios. Claro. Y sí. se va para Tigreo corriendo todo el mundo. Claro, Entonces, agarró ya la interacción. no. Y la gente, sí, que cómo es posible que el maleta ese, la cosa", pero bueno, al final, es que es eso, o sea, las redes sociales son un termómetro. Y que el deporte es una pasión, ¿verdad? Claro, la el gente es deporte muy es para distraerse. apasionada. Entonces la gente ni siquiera se puede distraer, o sea. Mira, Jorge, cuéntame, ¿tienes tema para los próximos documentales? Ayer hablé varias veces, el primero que he estado pensando es hacer uno sobre David. El tema es que no quiero hacer la óptica del fanático de The Big Red Machine, Pete Rose, Joe Morgan, Johnny Bench, el mejor equipo de la historia, los Tigres, el mejor del Rey, la cuestión, sino hablar del David que conocemos de Maracay, De la parte humana. de la parte, ajá, Ujú. porque ese es el tema. David es una persona que aprendió, él entendió que él tiene que cuidar a los fanáticos. Nosotros hicimos un evento un día antes de que hicieran el cierre de la pandemia. Ujú, En el ujú. barco de papel, ya no existe, podemos nombrarlo. Ujú. No es publicidad porque ya no existe. Saludos a Kenny que está en España. Ajá. Entonces, hicimos fue una cosa espectacular. David, todo el mundo, trajimos gente de Caracas, eso querían que Caracas, nada, vamos para Maracay un fin de semana a volver a hacer otra jornada de firma. Vino la pandemia y no pudimos hacer más jornada de firma. Pero el tema fue
que él dio las gracias. Él dijo, gracias a los fanáticos por cuidarme. Porque gracias a los fanáticos estaban pendientes de mí, de todo lo que yo hacía, no me caí en esto y en lo otro. Claro. Y eso es lo que tienen que aprender los peloteros. Sí. Entonces los peloteros muchas veces ahora se ponen a pelear con los fanáticos. O los papás de los peloteros se ponen a pelear con los fanáticos. No, hermano, no hagas eso. Sí, pensar un poco en que tú toda la vida no vas a poder vivir del deporte. Claro. Sí, sí. Los hijos de los fanáticos, de los managers, se ponen a pelear con los fanáticos. Entonces, ¿te gustaría hacer un documental de David? ¿Y el otro tema que tienes? La dinastía. Otra vez, pero desde el punto de vista gerencial. Okay. Algo así como más un tema corporativo, más un tema de negocio. O sea, Rafael Rodríguez Randón marcó un antes y después, no solo para los Tigres de Agua, para la liga, para la forma de contender el negocio. Ojo, ahí también hubo mucha gente. Rafael tenía un equipo, me parece que la misma presidencia de tanto de Grasovecchio como de Guillermo Aveledo fueron muy positivas para el deporte, para el deporte profesional. También en esa época también había dinero, la Vinotinto explotó, bueno, pero sí la LVP fue algo muy interesante y muchas de las innovaciones, todo el tema del marketing, las felinas, el mercadeo, todo eso se hizo en Maracay. Ajá, y ahora hoy en día todos los equipos tienen su mascota, tienen su bailarina, tienen su... Entonces eso hay que entenderlo, cómo ellos agarraron en las condiciones en las que agarraron el equipo y cómo lo transformaron. ¿Okay? Eso es lo que yo creo, es como una especie de gerencia deportiva para Dumi. Okay. Algo así. Entonces yo veo que aquí hay gente que está dando cursos de gerencia deportiva y yo digo, pero hermano, si en Andrés Bello, si Rafael vivía a 2 cuadras, porque no le pregunta a Rafael cómo fue que sacó a los Tigres adelante. Porque veníamos de la familia Quipito Pueblo y resulta que los Tigres se convirtieron en lo más poderoso. Y no es verdad que todo fue Miguel Cabrera y no es verdad que todo fue Woody Bailey. Detrás de ellos. Sí, que son dos figuras importantes, pero que hay más, como dices tú. Claro. No, es que obviamente, si tú ves esa primera dinastía, coincidió Foción, Homero, o sea, Foción que era el vendedor, Homero que era el banquero, y David que era la estrella. Años después coinciden Miguel Cabrera, el máximo deportista de la historia de Venezuela. La gerencia. Woody Bailey, quizás el mejor manager de la historia, y Rafael. Sí. O sea, ¿me entiendes? Sí, un grupo humano juntos es un equipo remando para el mismo lado. Exacto. Tú eres cat lover. Sí, claro. Es de las pocas cosas personales que dices. Sí, no, es que no lo oculto. Yo tengo, depende de la hora. ¿Cuántos tienes? En la mañana tengo 6 gatos. ¿Qué? Después al mediodía, después en la tarde, a la hora del almuerzo, la cena, llegan como 4 o 8 más. En estos días se nos perdió un gato. Eso es que el gato lo adoptaron en un colegio, no sé cómo. Y nadie te dijo. Nadie me dijo, lo caparon y todo. Ay, fue Dios. mi mamá y con mi tía se hizo un examen y el gato vino y lo reconoció. Y empezó a hacerle cariño a la cuestión. ¿Y no les has puesto nombres de pelotero? No. No, de hecho ese gato amarillo llegó un día que David fue a la casa. Yo pensé poner David, pero mi mamá dijo, no, le podemos poner Tribirín. ¿Por qué? Porque es gato. Jorge, cuenta. No, pero ni tan bobo, porque supo que lo adoptaran. Sí. Mira, ¿qué te ha parecido venir al programa? Cuéntame. Oye, bien, porque, a ver, los storytelling son espectaculares. Yo pienso que, o sea, yo no es por decir que, yo pienso que Andrea Rocha es la persona adecuada para haber vivido la vida de Andrea Rocha. Igual, José Ignacio Moreno es la persona adecuada. Pienso que mucha gente dice, pero ¿por qué tú no hiciste esto? ¿Por qué tú no llegaste a los porque cada quien decide. Sí. Y en base a las decisiones, de quedarse en Venezuela fue una decisión. Claro. Pero haberme ido a Venezuela tal vez habría sido peor. O yo no estaba en condiciones de hacerlo a pesar de que hablo inglés. Entonces, ahí hay muchas cosas que hay muchas historias. Me encanta la crónica, como te has dado cuenta. O sea, fíjate mis historias de Fuego Serrano. Sí. O sea, hay historias en agua para echar cuentos. Así es. Y menos mal que gente como tú existe y que hace cosas tan valiosas como las que tú estás haciendo. Nos ha encantado tenerte aquí. No solamente porque eres un amigo personal de la casa, sino porque estás haciendo cosas maravillosas. Te felicito por este segundo documental y cuenta con Unión Radio para lo que podamos hacer por ti, si viene el tercero, el cuarto y todos los que vengan. Así será. O te vemos montando en la plataforma de streaming de Unión Radio, el documental que sí se está negociando. Exactamente, para allá vamos. Muchísimas gracias a Jorge Montenegro, quien me ha acompañado hoy en Gente de Éxito, a todo el equipo que lo hizo posible, que está aquí el control técnico. También me acompañó Rode, me acompañó Carlos, me acompañó el fin de semana Gustavo, Emanuel Serrano, me acompañó Yorkis Aparicio.
Roberto Tovar en la gerencia de comercialización y José Ignacio Moreno en la gerencia de producción. Todos juntos hacemos Gente de Éxito. Mi nombre es Andrea Rocha y en solo 8 días estamos de vuelta para conocer otra historia de una persona tan exitosa como Jorge Montenegro. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Gente de Éxito es presentado por Centro Médico Maracay, ahora más cerca de ti. La Universidad José Antonio Páez está en Maracay. UJAP, la pasión del saber.